Hola a todos, bienvenidos a este problema de estabilidad de taludes por el círculo de fricción. Vamos a ver, nosotros tenemos el siguiente enunciado que nos dice: se desea calcular la estabilidad de un talud por encontrarse en las proximidades de una obra en curso. Según los sondeos realizados, el terreno es de tipo arcilloso, en estado de arcilla normalmente consolidada, con las características geomecánicas siguientes: cohesión total de 20 kN por metro cúbico, ángulo de fricción total 30 grados, densidad aparente 18 kN por metro cúbico y densidad saturada 21 kN por metro cúbico. Se ha estimado la posición del centro del círculo de deslizamiento en la vertical del pie del talud, su radio en 20 metros y su ángulo central en 80 grados sexagesimales. La diferencia de cotas del centro del círculo a la coronación del talud es de 12 metros, mientras que la diferencia de cotas de la coronación al pie del talud es de 6 metros. Y piden 5 apartados. En el primero preguntan indicar cómo es un círculo de pie y un círculo profundo en estas tres figuras A, B y C que aparecen aquí. En el segundo nos piden dibujar un esquema del talud resolviendo la geometría con indicación de cotas y ángulos, y además también indicar las fuerzas actuantes. El tercer apartado nos pide la porosidad del suelo. El cuarto apartado nos pregunta que expliquemos sucintamente qué pasa con las tensiones, la cohesión y el ángulo de fricción en tensiones totales y con iguales parámetros en tensiones efectivas. El quinto apartado, que es el más importante, nos pide calcular la estabilidad del talud mediante el método del círculo de fricción en dos supuestos. Un supuesto A, que considera una rotura por círculo profundo, indicando que en la base del talud hay una carga de agua de 2 metros de profundidad, de 2 metros de altura, de columna de agua, a lo largo de una longitud de 10 metros. Y en un supuesto B, en el que indican una rotura por círculo de pie sin presencia de agua. Vamos a resolver el primer apartado. Vamos a ver, sencillamente este apartado pues consiste en ver que el círculo de la izquierda, que es el A, es un círculo de pie. El círculo del centro, que es el B, es un círculo profundo. Y el círculo de la derecha, que es el C, es también un círculo de pie. Vamos a hacer ahora el segundo apartado, para lo cual vamos a recordar los datos que teníamos. Vamos a servirnos de una plantilla que dice así. Vamos a ver, nosotros teníamos, en primer lugar, teníamos una diferencia de cotas entre la coronación y el pie del talud, que en el enunciado nos decían que era igual a 12 metros. Y una diferencia de cotas, entre el centro del círculo y la coronación, y diferencia entre coronación y pie de 6 metros. Y tenemos una longitud, una segunda horizontal de agua de 10 metros, y la altura de la columna de agua eran 3 metros. El radio del círculo eran 20 metros. Y la densidad del terreno aparente era 18 y la saturada era 21. El índice de huecos era de 1,6. Entonces, vamos a ver, para hacer este esquema simplemente tenemos que considerar las fuerzas que tenemos aquí. Entonces tenemos la fuerza del peso, tenemos fuerzas de empuje del terreno. Si tuviéramos aquí una grieta, pero como no tenemos,
no hay fuerza de empuje del terreno. Y luego tenemos aquí una carga de agua. Esa carga de agua es igual, por un lado hay esta carga con la profundidad, que se puede resumir en este empuje del agua horizontal, y luego tenemos una sobrecarga a lo largo de los 10 metros que ocupa el estanque, cuya resultante es este empuje del agua vertical. Entonces, con esos dos empujes, entonces la cota que tenemos aquí desde la vertical por O son 5 metros, y la cota del empuje del agua horizontal es igual a la cota hasta que llegamos al agua, que es 6 menos 3, aunque realmente teníamos una carga de agua de 2 metros. 6 menos 2, 4. Estos son 4 metros. Lo que pasa es que de estos 2 metros de la lámina de agua, esto está a 1/3 de 2 metros. 1/3, o sea, 2/3. Estos son 2/3. Entonces vamos a escribirnos las fuerzas, sus valores y sus brazos. En primer lugar, vamos a poner aquí las fuerzas. Aquí ponemos el valor y aquí ponemos el brazo que tiene. Y luego aquí ponemos el tipo, si produce momento estabilizador o desestabilizador o lo que sea. Entonces la fuerza del peso es una fuerza que va tal que así, y realmente en la figura, vamos, en la descripción que nos dan no nos dicen nada, con lo cual aquí pues nos tenemos un poco que inventar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a fijar aquí un punto A, aquí un punto B, aquí un punto C y aquí un punto D, y vamos a calcularnos la recta AD, la cuerda, y en el punto medio vamos a colocar AW. Entonces, en cuanto a longitudes, nosotros tenemos que AB son 10 metros. El valor del talud, M1, M tenía un valor vamos a ver qué valor tenía. 1 en la horizontal, y en la vertical tenía un valor
2 en vertical y 1 en horizontal. Eso es lo que valía el talud. Entonces M vale 2. Vale. Entonces eso quiere decir que si nosotros subimos 6 metros, por cada 2 metros que subimos tenemos 1 metro en la horizontal. Como subimos 6, que son 3 veces, tenemos que BC es igual a 6 al cuadrado más lo que vamos en la horizontal, 2, 2 y 2, 1, 2 y 3, más 3 al cuadrado, y de todo ello raíz. O sea, esta cota son 3 metros. Entonces esto es igual a 36 más 9, que son 45, y la raíz de 45 es igual a 6,71 metros. Vale, por su parte CD, pues vamos a ver, CD no nos dicen cuánto vale. Únicamente sabemos lo que vale el ángulo. El ángulo en O. Este ángulo central en O sabemos cuánto vale. Ese ángulo vale 80 grados. O sea, nosotros conocemos el triángulo OBA. Eso es lo que nosotros conocemos. Entonces sabemos que aquí hay 90 grados, sabemos que estos son 10 metros y sabemos que estos son 6 metros. En consecuencia, sabemos que su hipotenusa, es decir, OA, tiene que ser, es el radio. Y el radio es 20 metros. OA debería ser igual a 6 al cuadrado más 10 al cuadrado. Raíz, estos son 36 más 100. Entonces la raíz de 136. No. Este lado son 12 más 6, o sea 18. O sea que esto es la raíz de 18 al cuadrado, que son 324, más 10 al cuadrado, que son 100. O sea, es la raíz de 424, que es aproximadamente, sí, 20,59. Entonces nosotros podemos calcularnos este ángulo. El ángulo θ en O se compone del ángulo a la derecha y el ángulo a la izquierda. O sea, θ vale 80 grados. Es igual a θ a la izquierda más θ a la derecha. θ a la izquierda es un ángulo tal que su tangente es igual a 10 entre 18. O sea, es igual a 0,5 periódico. Si nosotros calculamos la arcotangente, θ izquierda
vale 29,05 grados sexagesimales, que es igual a vamos a ver. 0,507 radianes. Y teta a la derecha es la diferencia hasta 80. Entonces, sí, es 80 menos 29,05. Estos son 50,95 grados. Esto lo podemos pasar a radianes. Entonces 50,95 grados dividido entre pi es igual a 2,92 radianes. Esto vamos a comprobarlo porque 50,95 entre pi 50,95 entre 180 por pi (0,889). Eso ya sí. O sea, esto es 0,889 radianes. Vale, o sea que nosotros lo que tenemos aquí son 29,05 grados y 50,95 grados. Entonces nosotros podemos calcular aquí ya bastantes cosas, porque nosotros tenemos aquí un triángulo que realmente, vamos a ver, el triángulo ADO es isósceles. Y nosotros podemos calcularnos, sabiendo que tiene los dos lados iguales, igual al radio, rápidamente nos podemos calcular el lado opuesto. El lado opuesto, que es AD, es igual a 2 veces el radio por el seno de teta medios, siendo teta 80 grados. Entonces esto es igual a teta medio son 40 grados, entonces el seno de 40 grados son 0,64278. Si yo esto lo multiplico por 2 y lo multiplico por el radio, que es 20, sale que AD son 25,711 metros. Análogamente, la cuerda AD, lo que se llama L, habitualmente se llama L, a todo esto, es igual a R por teta en radianes. Entonces esto es igual, por tanto, a 20, que multiplica al valor de teta. El valor de teta son 80 grados en radianes, lo dividimos entre 180 grados
y lo multiplicamos por pi. Y eso nos da 1,396 radianes. Vamos a hacerlo otra vez. 80 por pi entre 180. 1,396 radianes. Es correcto. Vale, entonces vamos a multiplicar 20 por 1,396. 1,396 por 20 y nos da pues alrededor de 20 más un 40%, que son 27,92 metros. Vale, entonces al final con las fuerzas no nos queda sitio para calcularlas. Vamos a coger otra hoja entonces. Eso sí, las fuerzas que teníamos eran W por un lado. O sea, las fuerzas eran W, EWH, EWV y una fuerza F. Esa fuerza F, que no sabemos todavía cómo va, es la suma de todas las cohesiones más la fuerza normal, la suma vectorial. Entonces vamos a ver cómo nos calculamos esto. Esta es la hoja 1. Vamos a coger ahora una hoja 2 para seguir haciendo cálculos, porque ya no nos caben. Vamos a ver. La fuerza del peso es igual a este sector circular definido por las siguientes letras. Este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. Entonces, el peso es igual al área del círculo de rotura por la densidad del material. Entonces, el área del círculo de rotura es igual al sector circular menos el triángulo. Vamos a llamar a este punto A', y a este punto B'. Entonces, esto se puede hacer de muchas maneras, pero lo mejor es hacerlo de la forma más sencilla posible. Yo a todo este sector circular le puedo quitar en primer lugar este triángulo grande, que es el OAB. En segundo lugar le puedo quitar este triángulo pequeño, que es el B'C. Y en tercer lugar le puedo quitar este triángulo intermedio, que es el OB'. O sea, aquí tenemos tres triángulos involucrados, menos el OAB, que es tal que así, menos el B'BC, que es tal que así, menos el OB', que es tal que así. Entonces el primer triángulo, el OAB, que es así, tiene un área
que es igual a 1/2 de la base por la altura. La base sabemos que son 10 metros. O sea, sabemos que esto son 10 metros. La altura también la sabemos con facilidad porque sabemos que es la suma de 12 más 6. O sea que realmente la altura son 18 metros. Entonces el área de este triángulo es 0,5 por 10 por 18. O sea, estos son 180 entre 2, que son 90 metros cuadrados. Entonces, en este momento hemos calculado este área. Este área aquí rayado en grafito que tenemos, este área. Todo este área lo acabamos de calcular. El triángulo más grande de la figura. Lo que pasa es que ahora tenemos que calcular dos triángulos más. Vamos a ver. El área del triángulo B', B'C, que es tal que así, es igual a 1/2 de su base, vamos a llamar la base prima, por su altura prima. Entonces, su base prima es igual a B'C. Ese valor, B'C, no sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que esto tiene una altura de 6. Y como este talud es un talud 2, 1 horizontal, 2 vertical, es un talud H1V2, pues a lo largo de 6 metros, esto se ha movido en la horizontal 3 metros, la mitad. O sea que B'C son 3 metros. Y la altura es B', B. Y eso es por definición 6 metros porque nos lo dan. Entonces esto es igual a 0,5 por 3 por 6. 3 por 6, 18, entre 2 son 9 metros cuadrados. Entonces ese área es este. El tercer área es el área O B'D. Esto es un triángulo rectángulo, bueno, como los otros dos. Y su área también es igual a 1/2 de esta base prima por la altura prima. Entonces, la base prima, que es B'D, pues la mejor forma de calcularla es con el ángulo θ derecho, igual que tenemos aquí θ izquierdo, porque B'D es igual al radio por el seno de θ derecho. Entonces, como sabemos que el radio tiene un valor de 20 metros, esto es igual a 20 por el seno del ángulo θ sub d, que tiene un valor de 50,95 grados sexagesimales. Entonces, si esto nosotros lo operamos, llegamos a que 50,95 tiene por seno a 0,776 multiplicado por 20 con todos los decimales, estos son 15,532 metros. En cuanto a la altura la altura prima del triángulo O B'D son 12 metros, porque nos lo han dicho. Entonces, si yo multiplico 1/2 de la base prima por la altura prima, pues tendríamos 15,532 multiplicado por 12 por 0,5.
Eso sale 93,192 metros cuadrados. Vamos a comprobarlo. Esto es 0,5 por 15,532 por 12. 90,192. Vale, pero tenemos que calcular el área del sector circular. Como nosotros sabemos, el área de un círculo es igual a pi r cuadrado. O sea, es el ángulo partido por 2 por el radio al cuadrado. Entonces el área de un sector circular en este caso es igual al valor que teníamos de θ medios por r al cuadrado. Porque aquí lo que teníamos es que para una circunferencia el ángulo son 2pi. Entonces el ángulo θ, que eran 80 grados sexagesimales, tiene un valor en radianes igual a 1,396 radianes. Vamos a comprobarlo en cualquier caso. 1,396 multiplicado por 3,14159265. Vamos a ver, 1,396 entre 3,1415,9 por 180 y sale 80. Vale, entonces este valor es correcto. Entonces, si multiplicamos 1,396 por el radio, que son 20 metros, por el radio son 20 metros. El radio al cuadrado son 400 metros cuadrados. Si lo multiplicamos por 400 y lo dividimos entre 2, habremos calculado el área de ese sector circular. Vamos a comprobarlo por si acaso. O sea, este área del sector circular es igual a 1,396 partido de 2 por 400. 1,396 entre 2 por 400. 279,2. Entonces, el área del terreno o el área del círculo es igual al total que teníamos, que era 279,2, menos el primer triángulo, que son 90, menos, este es el primer triángulo, menos el segundo triángulo, que son 9, menos el tercer triángulo, que son 93,192. Entonces, estos son 279,2 menos 90 menos 9 menos 93,192. Entonces, esto da un valor de 87,008, vamos a dejarlo en 87 metros cuadrados. Entonces, el peso del terreno, pues vamos a ver, nosotros vamos a considerar dos supuestos. Para un supuesto A es el peso del terreno saturado, que es igual a la gamma saturada por el área. Entonces, eso es igual a la gamma saturada, que tenía un valor de 21. Entonces, eso es igual a 21 por 87 por 1. 21 kilonewtons por metro cúbico por 87 metros cuadrados por 1 metro. Entonces, 21 por 87 son 1827 kilonewtons. Vamos a comprobarlo. 21 por 87 son 1827.
el peso para el supuesto B, es decir, seco, dry, es igual a la gamma seca por el área. Entonces, la gamma seca era 18 por 87 por 1. Entonces, 18 por 87 por 1 son 1566 kilonewtons. Vale. Entonces, aquí tenemos más fuerzas. De momento aquí tenemos el peso. Pero tenemos dos fuerzas muy importantes que no podemos olvidar. Vamos a ver, la primera fuerza que tenemos aquí, adicional, es una fuerza vertical hacia abajo que está estabilizando el talud, porque el momento que da el peso es desestabilizador, pero el momento que da esta fuerza, que es un empuje de aguas, bueno, W, empuje de agua vertical con este brazo, que son 10 metros de brazo, entre 2, 5 metros, ese empuje es estabilizador. O sea, el momento del empuje del agua vertical es estabilizador. Porque, bueno, es, por tanto, estabilizador, es estabilizador. Después, el empuje del agua horizontal produce un momento que también es estabilizador. El momento del empuje del agua horizontal también es estabilizador. Asimismo, tenemos un valor de la cohesión y tenemos una serie de fuerzas normales. Entonces, el empuje del terreno, vamos, la suma de ambas es lo que llamamos F, y F tiene un valor también como el peso desestabilizante. Porque tiende a en principio, bueno, depende de por dónde vaya, claro. Pero bueno, entonces con esta disposición es estabilizador. Vale, ahora por ahora no podemos calcular nada más, porque ya tendríamos que calcular el resto en otros apartados, y dejamos aquí indicadas las cotas, por tanto. Hemos calculado pues todas las cotas, ¿no? Hemos calculado el valor de la cota de la cuerda AD, hemos calculado el valor de L, hemos calculado los triángulos, o sea, en principio lo que es a nivel de geometría de fuerzas, este apartado 2 está resuelto. Vale, ahora vamos a calcular, ahora vamos a pasar rápidamente a un apartado muy sencillo, que es el apartado 3, que le podemos hacer junto con el 4. Vamos a ver. El apartado 3 y 4 lo podemos hacer en una hoja aparte incluso, porque no necesitan de la geometría. Son los únicos que no necesitan de la geometría. Entonces, el apartado 3 y el 4. El apartado 3
nos pide la porosidad. Si nosotros nos dibujamos un esquema del suelo, aquí tenemos las partículas de terreno y aquí tenemos el índice de huecos. Entonces, la porosidad N es el volumen de huecos entre el volumen total. Entonces, el volumen de huecos es E y el volumen total es 1 más E. Como nos decían que E vale 1,2, pues es 1,2 entre 1 más 1,2. O sea, es igual a 1,2 entre 2,2 y por tanto es igual a 0,54 o el 54%. Vale, en cuanto a lo que es el apartado 3, el apartado 4, pues ya tiene otra complejidad. Vamos a ver, con el apartado 4 nos preguntan qué hacemos con las tensiones, con la cohesión, con todos estos valores entre efectivas y totales. Entonces, para eso tenemos que ver el círculo de Mohr. Con el círculo de Mohr tenemos en abscisas la tensión normal, sigma, y en ordenadas la tensión tangencial, tau. Y siempre nuestra condición de rotura, nuestra condición límite, pues consiste en que tenemos una tau a cada lado y una sigma normal comprimiendo. Entonces, la tau es igual a la cohesión tau es igual a la cohesión más la tensión normal que multiplica a la tangente del ángulo de fricción. Esto es correcto en totales y en efectivas. Tau' es igual a la cohesión efectiva más la tensión normal efectiva por la tangente del ángulo de fricción efectivo. Entonces, simplemente si nosotros tenemos aquí nuestro círculo de Mohr en tensiones totales, pues aquí tenemos una sigma 3 y aquí tenemos una sigma 1. Si nosotros aplicamos la ley Terzaghi, que dice que las tensiones efectivas son igual a las tensiones totales menos la presión neutra, si nosotros le restamos la presión neutra, pues nos podemos trasladar nuestro círculo a otra posición, la que sea, pues aquí, pues no sé, a lo mejor tal que así, y este sería nuestro círculo de Mohr en tensiones efectivas. Aquí tendríamos por tanto una sigma prima 3 y aquí tendríamos una sigma prima 1, mientras que el anterior es un círculo de Mohr en tensiones totales. Entonces, en principio nosotros observamos que podemos tener, si tenemos un terreno normalmente consolidado, en tensiones efectivas nosotros tenemos que la cohesión es nula. La cohesión se mide sobre el ángulo, sobre el eje de ordenadas. Entonces, este valor que iría aquí es la cohesión prima. Y como sería nulo, pues simplemente haríamos la tangente. Y esto es el tramo límite de rotura, la recta de rotura. De esta manera, aquí tenemos
En el punto de rotura, pues la tangente por este punto. Este es el radio del círculo de Moore en efectivas, que es el mismo que el radio del círculo de Moore en totales. Y de esta manera nosotros podríamos pasar de una tensión de unos valores de cohesión y fricción totales a unos valores de cohesión y fricción efectivos. Entonces hay una serie de fórmulas que son un poco farragosas para calcularse esto, pero en cualquier caso nosotros lo que podemos decir es que en tensiones efectivas nosotros sabemos que la tensión normal efectiva mayor es igual a la tensión normal efectiva menor, que multiplica a n sub phi más 2 veces la cohesión efectiva por la raíz de n sub phi. Entonces, con esta fórmula y sabiendo que n sub phi vale el cociente entre 1 más el seno de la fricción efectiva y 1 menos el seno de la fricción efectiva, con estas dos fórmulas nosotros nos podríamos calcular cuánto vale la fricción efectiva, partiendo de la base muy habitual y en este caso que se cumple, que la cohesión efectiva es nula por ser un terreno normalmente consolidado. Entonces, en principio, con esta pequeña formulación nos podemos calcular todo. Porque este ángulo, que es el phi prima, tenemos otra fórmula que nos dice que el seno de phi prima es igual a sigma 1 menos sigma 3 partido de sigma 1 más sigma 3. ¿De acuerdo? Entonces, con esta fórmula y estas dos fórmulas, junto con la fórmula de Terzaghi, podemos hacer los cambios. Y con eso respondemos completamente al apartado 4. Vamos a resolver el apartado 5, que consiste en lo que es aplicar el método del círculo de fricción. Entonces vamos a hacer tres partes. Primero vamos a hacer una introducción teórica. Después vamos a hacer el apartado A, que considera el agua. Y después vamos a hacer el apartado B, que considera que no hay agua. Bueno, en cuanto a introducción teórica, habíamos visto antes que nosotros tenemos una serie de fuerzas involucradas aquí, que son el peso, que produce un momento desestabilizador. El momento del peso es desestabilizador. Tenemos una fuerza F que va según una dirección que nos da el método del círculo de fricción, y esa fuerza F es tangente al llamado círculo de fricción. Esa fuerza F lleva esta dirección. Por tanto, esa fuerza F
se contrapone al peso y es estabilizadora. El momento de la fuerza F. También teníamos una fuerza un empuje del agua vertical que producía un empuje también estabilizador. El momento del empuje del agua vertical también es estabilizador. El momento del empuje del agua horizontal también es estabilizador. Y en principio con eso tendríamos todos los cálculos hechos. Aquí sí hay que darse cuenta de una cosa, que hay un pequeñísimo empuje del agua vertical debido a la carga vertical de este triángulo. Pero en fin, o sea, su contribución es muy pequeña, y su contribución pues es desestabilizadora, porque tiene un brazo que es de la misma naturaleza que el de W. Lo que pasa es que tiene un valor muy pequeño del momento del empuje del agua vertical prima. Vale, entonces para calcularnos el valor y sobre todo la dirección de F, tenemos que hacer un círculo de radio R minúscula. Entonces, este círculo que está aquí tiene un radio R minúscula. Entonces, R minúscula tiene un valor de R mayúscula, que es el radio del círculo de deslizamiento, por el seno del ángulo de fricción. Entonces, esto sería R y esto sería R minúscula. Nosotros tenemos que llevar una distancia desde O según esta recta que vamos a pintar en rojo, que es la mediatriz de la cuerda del círculo de fricción. La cuerda, vamos a recuperar las letras. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C y aquí tenemos D. Adicionalmente tenemos A' y tenemos B'. Y adicionalmente tenemos un punto que es O', que se contrapone al punto O. Entonces, para situar el valor, el punto O', tenemos que calcularnos un parámetro que es igual a X. Ese valor X es la distancia que va de O a O'. Es decir, desde O hasta O' va X. Ese valor X es igual al radio del círculo de fricción multiplicado por L entre L', donde L es la cuerda del círculo de deslizamiento y L' es la longitud de la cuerda. Vamos, sí, o sea, L es la longitud del arco AD
y L' es la longitud de la cuerda. De manera que el factor L' siempre es mayor que 1. Eso lleva, obviamente, a que el punto O' esté más allá del círculo de fricción para poder hacer una tangente al círculo de fricción, o sea, está más allá del círculo de deslizamiento. Entonces nosotros teníamos que L, en nuestro caso, L tenía un valor de 27,92 metros, que es el arco, y L', que es la cuerda AD, era igual a, nos lo habíamos calculado antes, como 2 veces el radio por el seno de teta medios. Esto es teta medios y esto es teta medios. Entonces AD valía 25,711. Entonces el valor de X es igual al radio, que valía 20 metros, el radio valía 20 metros, por 27,92 entre 25,711. O sea, es 20 por un coeficiente mayor que 1. Entonces, ese coeficiente es el siguiente. Vamos a ver, nosotros tenemos que dividir 27,92 entre 27,92 entre 25,711. Entonces esto es igual a 20 que multiplica a 1,0859. Es decir, simplemente va a crecer un 8%. Entonces, aprovechando todos sus decimales, lo multiplicamos por 20 y nos da que X vale 21,718 metros. Y R minúscula, pues R minúscula aquí depende, porque depende de phi. Entonces depende, estamos haciendo un cálculo en tensiones efectivas o en tensiones totales. Así que vamos a empezar por hacer el apartado B. Y vamos a calcular pues R, que son 20, por el seno del ángulo de fricción que nos daban, que tenía un valor de 30 grados. Entonces, si recordamos, el seno de 30 vale 1/2, mientras que el coseno de 30 vale 0,866, que es raíz de 3 partido 2. Entonces esto es 20 por 0,5, o sea, son 10 metros. Entonces nos podemos dibujar ahora el triángulo formado por O', O' y un punto que vamos a llamarle T. Entonces desde O hasta T tiene R, y desde O a O' tenemos X. Y a nosotros nos interesa calcularnos este ángulo, y vamos a llamarle alfa,
que es este que vemos aquí, que es muy pequeño, que nos da la orientación de F. Entonces, nosotros tenemos que resolver este triángulo. Este triángulo tiene la ventaja de ser rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, nosotros sabemos que este valor vamos a llamarle t minúscula. Sabemos que r cuadrado más t cuadrado es igual a x cuadrado. Entonces de aquí podemos despejar muchas cosas. De aquí podemos despejar, por ejemplo, podemos despejar podemos calcular t para empezar. T es igual a x cuadrado menos r cuadrado y de todo ello es raíz. Entonces x cuadrado es 21,718 al cuadrado menos r cuadrado, que son 10 al cuadrado. Entonces 21,718 al cuadrado son 471,6 menos 10 al cuadrado, que son 100, son 371,67, y la raíz cuadrada nos da que t vale 19,278 metros. Eso es lo que va desde el punto T hasta el punto O'. O sea, esto es igual a O'T. Entonces, nosotros ahora ya podemos hacer un cálculo que es el siguiente. La ortogonal a esta es esta, y la ortogonal a esta es esta, de manera que aquí este ángulo alfa también está. Esto también es alfa. Entonces nosotros sabemos que r por el coseno de alfa es igual a t por el seno de alfa. T por el seno de alfa es esto y r por el coseno de alfa es esto. Lo que quiere decir que la tangente de alfa es igual a r entre t. Y esto es t. Entonces la tangente de alfa tiene el siguiente valor. La tangente de alfa es igual a r, que son 10 metros, entre t, que son 19,278. Entonces 10 entre 19,278, eso vale 0,518. Si yo me calculo el arco tangente, alfa vale 27,416 grados sexagesimales. Ese es el ángulo que hay entre F y la mediatriz de AD. Pero nosotros necesitamos saber cuánto es el ángulo que hay entre la mediatriz O'O', este ángulo que vamos a llamarle beta, y la vertical. Es el mismo que hay entre su ortogonal, que es esta, y la horizontal, o sea, este ángulo. Este es beta. Y nosotros sabemos que nosotros deberíamos poder resolver este triángulo. Entonces, vamos a ver.
Nosotros conocemos este lado de este triángulo y conocemos este tramo. O sea, este triángulo le conocemos. Y este ángulo aquí es el mismo que este de aquí. Entonces, de este triángulo A'D A o sea, A'D nosotros conocemos el valor A'D porque es uno de los triángulos que hemos calculado antes. Ese triángulo nosotros le tenemos A'D es el valor. Lo que pasa es que hemos calculado otro triángulo. Hemos calculado el A'B y el B'D. Entonces, el primer triángulo era el OAB. Ese no nos sirve para nada. El segundo era el O, el B'C, que tampoco nos sirve. Y el tercero era el OB'D. El OB'D tenía una base B'D que era 15,532. O sea, nosotros sabemos que B'D vale 15,532. B'D. En cuanto a cuánto vale A'B', pues es muy fácil. Nosotros sabemos que la relación entre A'B' y Z1, que son 20, tiene que ser la misma que la que hay entre AB y AB. Sabemos que vale 10, y la suma de las dos cotas, que es 18. Entonces A'B' tiene que ser igual a 20 que multiplica a 10 entre 18. O sea, es 20 por 10 entre 18. O sea, es 11,11. Entonces A'B' más B'D' sumados dan estos 15,532, dan que A'D vale 26,643. De manera que en este triángulo yo tengo este lado, también tengo el valor de AD, que lo hemos calculado antes, que es 25,711 metros. Vale, entonces con estos dos valores y conociendo la altura del lado A'D, o sea, la altura del lado A'D, yo sé que es Z2, que son 6 metros. Entonces, con estos tres valores, este triángulo se puede resolver. Vamos a resolver el triángulo finalmente. Vamos a ver, ese triángulo que tenemos que resolver es el siguiente. Esta es la hoja 4. Y necesitamos otra hoja, que aquí ya no cabe más. En la hoja 5. Hemos dicho que ese triángulo es este triángulo.
constituido por A', D y A, en el que sabemos que A'D vale 26,643, AD vale 25,711 y la altura según A'D, esta altura vale 6 metros. Entonces el área de ese triángulo A'D es igual a 1/2 de A'D por la altura de A'D, o sea 1/2 de 26,643 por 6. (0,5 por 26,643 por 6). O sea, esos son 79,929 metros cuadrados. Ese área tiene que ser igual a 1/2 de AD por la altura de AD. De manera que la altura de AD tiene que ser igual al área multiplicado por 2 y dividido por AD. O sea, tiene que ser igual a 79,929 por 2 entre AD. Y AD, que es lo que hemos llamado L', vale 25,711. Entonces esto es 79,929 por 2 entre 25,711. Esa altura vale 6,2197 metros. Entonces si esta altura vale 6,219, eso quiere decir que con este ángulo beta el coseno de beta sería igual a A'D entre la altura, no, entre A'D, y el seno de beta sería igual a la altura de AD entre A'D, es decir, la altura de AD, que es 6,217 entre AD entre A'D y A'D vale 26,643. Entonces eso es igual a 6,217 entre 26,643. Eso es igual a 0,233336. Entonces 0,2334. Entonces 0,2334 es el seno de un ángulo beta que es 13,497 grados. Entonces, volviendo a nuestra construcción, nosotros tenemos que lo que necesitamos es calcular el ángulo
con la vertical, simplemente, lo único que queremos es eso. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos el ángulo con la mediatriz es alfa. Este ángulo con la mediatriz es alfa. Y el ángulo con la otra, con la vertical del otro lado, es beta. Entonces, nosotros lo que queremos calcular, o sea, nosotros tenemos que el ángulo, este ángulo es beta. Este ángulo entre esta y esta es beta. Es decir, ese ángulo es el ángulo con la vertical. Vale, perfecto. Entonces, el ángulo que nosotros necesitamos es la diferencia. O sea, el ángulo que lleva la tangente va según esta recta. Vamos, quiero decir, la fuerza F va según esta recta. El ángulo que lleva F con la vertical es gamma, y gamma es igual a beta menos alfa. Beta es 13,497 grados y alfa, bueno, en este caso alfa es mayor. Valía 27,4196. 27,416. Es decir, alfa vale 27,416. O sea, que lo que quiere decir es que hay una configuración que es algo distinta, ¿no? Es decir, que tenemos aquí que este ángulo es beta y que alfa pues va tal que así, a lo mejor, ¿no? O sea, F tiene un ángulo que es alfa. Lo que pasa es que si es alfa es así. Entonces, si nosotros ponemos aquí a beta, pues simplemente es la diferencia, ya está. Vale, entonces gamma es la diferencia en valor absoluto. Entonces 27,416 menos 13,497. Entonces gamma vale 13,919 grados. Este es gamma. Vale. Entonces, como estamos en el apartado B, sin agua, nosotros tenemos un triángulo de fuerzas que está formado por tres fuerzas. Siempre suele ser así. Tenemos tres fuerzas. Esas fuerzas son W, vamos a ponerlo para abajo, F,
y la cohesión. Entonces vamos a ver cuánto valen estos tres parámetros. Vamos a ver. Y conocemos este ángulo gamma. Y sabemos además que la cohesión es perpendicular a F, o sea que estos son 90 grados. O sea que realmente tenemos una forma, pues así, pues girándolo, tal que así. El peso lo hemos calculado antes, considerando peso seco. W seco valía 1566 kilonewtons. W valía eso. Y como W es la vertical, el ángulo sigue siendo gamma. Y como estos son 90 grados, el valor de la cohesión en principio lo podríamos calcular porque conocemos el valor de C. O sea, en principio la cohesión sería C por L. El valor de la cohesión era 1,6. No, el valor de la cohesión era 20. Entonces, si yo multiplico 20 por L, que aparece aquí, que son 27,92, pues deberíamos obtener 27 por 20, pues son 526 kilonewtons. Entonces el problema es que ahora, teniendo 4 datos para resolver un triángulo, pues tienen que estar todos perfectos, porque en principio no nos haría falta calcular C, salvo que este ángulo, salvo que la cohesión no fuera ortogonal a F. Vamos a suponer que tiene cualquier ángulo. Entonces tenemos los siguientes datos. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos W, tenemos F y tenemos C. Y conocemos este arco, este ángulo. Entonces, como conocemos dos valores, en principio podemos resolver el triángulo. Vamos a ver. Si el ángulo entre la cohesión y la fuerza resultante fuera ortogonal, si fuera un ángulo recto, tendríamos que C al cuadrado más F al cuadrado sería W al cuadrado. Con lo que F al cuadrado sería W al cuadrado menos C al cuadrado, y de todo ello, para que sea F a la 1 raíz cuadrada. Entonces W es 1566 al cuadrado, son 2,4 millones.
si le restamos la cohesión, que son 526 al cuadrado, da un valor, y su raíz cuadrada es 1475 kilonewtons. Entonces, suponiendo un ángulo recto, tendríamos que necesariamente la tangente de gamma tendría que ser igual a C entre F. Necesariamente. Y como hemos dicho que C vale 526 y F vale 1475, la tangente tendría que ser 0,35. Y si yo me calculo ese valor, obtengo que gamma es el arco tangente y son 19,63 grados, lo cual está bastante bien. Bastante bien. Entonces, en principio, damos por bueno estos valores de F, de W y de C, y podemos calcular el momento de estas tres fuerzas en la hoja 6 ya, para calcularnos el coeficiente de seguridad. El momento estabilizador de estas fuerzas es el que causaba F, la fuerza F, y a su vez es el que causaba la cohesión, dividido entre el momento desestabilizador, que es el que causaba el peso del terreno. Entonces simplemente lo calculamos. Vamos a ver, el momento de la fuerza es igual a la fuerza, que la hemos calculado antes y que está aquí debajo, o estaba, está aquí. F vale 1475 kilonewtons. Esto se multiplica por el brazo que tiene esa fuerza. El brazo de esa fuerza era el radio minúscula R, el radio del círculo de fricción. Ese radio eran 10 metros. Más el momento de la cohesión. La cohesión tiene un valor de 526 kilonewtons. Y el radio que tiene es por definición R, que valía 20 metros. El momento de las tierras es igual al peso de las tierras, al peso seco, que hemos calculado antes, que era 1566, multiplicado por el brazo. Y aquí con el brazo tenemos un pequeño problema, pero lo resolvemos. El brazo que nosotros necesitamos, es la semidiferencia, es decir, este es un valor A que es igual a este valor A, porque el peso pasa, entendemos que por la mitad de la cuerda, a la que restamos este valor, que son 10. Entonces vamos a ver, para eso tenemos que saber cuánto vale este ángulo. Lo que pasa es que nosotros habíamos resuelto ese ángulo antes. Ese ángulo es beta. Este ángulo aquí es beta. Y AD vale 25,711. Entonces,
el brazo del momento de las tierras es igual a AD multiplicado por el seno de beta, que es todo esto, dividido entre 2, que es la mitad, y restado de 10. Entonces AD es 27,92 por el seno de beta, y beta lo calculamos. Beta valía 13,497 entre 2 y menos 10. Entonces todo eso operado da el seno de beta, que era 13,497, el seno de beta es 0,233, sí, multiplicado por 27,92. El problema es que eso sale no es el seno, es el coseno. El coseno de 27,497. El coseno de 13,497. El coseno vale 0,97. Esto se multiplica por 27,92 y se divide entre 2 y se le resta 10, y eso da 3,57 metros. Muy poquito. Esto va 3,57 metros. El momento estabilizador es de 1745 por 10, o sea 17.450 más 526 por 20, que son 10.520 entre 1.566 por 3,57. Esos son 5 millones, no, 3,57 por 1.566. Esos son 5.590,62. Entonces arriba tenemos 17.450 más 10.520, 580. Va a dar muy alto, 5.590,62. Muy alto, 5,014. Vale, este es el coeficiente de seguridad en el supuesto B. El problema es ahora el coeficiente de seguridad en el supuesto A, porque cambia mucho el asunto, mucho. En la hoja 7, el coeficiente de seguridad en el supuesto A. En primer lugar, el peso cambia. El peso va a ser más. El peso ahora son 1827 kilonewtons. El brazo sigue siendo el que había antes, 3,57 metros. Pero en cualquier caso, el momento del peso ha crecido, 1827 por 3,57. Ahora es de 6.522,39 metros kilonewton. Entonces, por tratarse de unas arcillas normalmente consolidadas y estando en tensiones efectivas,
la tensión, la cohesión C' es 0. La consideramos 0. Entonces nosotros tendríamos que pasar nuestro círculo de tensiones delimitado por sigma 1 y sigma 3, tendríamos que pasarlo a tensiones efectivas. Mor en efectivas, con sigma' 3 y sigma' 1. Y una vez hecho eso, calcular la tangente para hallar la fricción prima. Para eso hay que calcularse cuál es la tensión, la presión interna o la presión del poro de agua. Esa presión, en principio, claro, nosotros tenemos un círculo de rotura. Vamos a suponer que está en la profundidad y que se considera, por tanto, que la tensión es igual a la Z máxima del agua por la densidad del agua. Entonces, considerando que son 2 metros por 10 kilonewtons por metro cúbico por 1 metro, son 20 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, ahora tenemos que calcularnos cuánto vale la tensión sigma 1 y cuánto vale la tensión sigma 3. Eso nos lo tenemos que calcular. Obviamente esa tensión sigma 1 y sigma 3, pues nosotros teníamos antes, cuando había una fricción en totales phi y una cohesión en totales c, pues nosotros conocemos esta recta. Lo que pasa es que tenemos que conocer cuánto valía la tensión sigma 3 y cuánto valía la tensión sigma 1, porque con estas tensiones sigma' 1 sería igual a sigma 1 menos u y sigma' 2, 3 sería igual a sigma 3 menos u. De esta manera el radio del círculo de Mohr, vamos a llamarlo R sub m, sería igual a sigma 3 a sigma 1 menos sigma 3 partido por 2, es lo que se llama la Q. Y con ese valor de Q, que es este radio, y conociendo el valor de P', que sería igual a sigma 1 más sigma 3 entre 2, esto sería P', nosotros podemos resolver el triángulo rectángulo que tiene P' aquí y aquí tiene AQ. De manera que este ángulo, phi, tendría por tangente, phi', AQ partido por T, y tendría por seno AQ partido por P'. Y de esta manera calcularíamos el valor de phi'. Con phi' nos calcularíamos el nuevo círculo de fricción, que tendría un radio de R mayúscula por seno de phi'. Nos calcularíamos el valor de X, que es el mismo que antes, y calcularíamos el valor de alfa, como el arcotangente de R entre T. Y con todo eso tendríamos el ángulo alfa, y junto con el ángulo beta que ya está dado, haríamos la resta, nos calcularíamos gamma, y todo eso sería para calcularnos el valor de F, porque C mayúscula sería 0. Y con el valor de F calcularíamos el momento de F. Y el coeficiente de seguridad sería igual al momento de F más el momento de C, que es nulo,
entre el momento del peso. Entonces, como el momento del peso ha subido y el momento de la cohesión ha desaparecido, este valor de F en el supuesto A será muy inferior al valor de F en el supuesto B. ¿De acuerdo? Y así es como nosotros lo calcularíamos.